Las élites siempre han entendido que controlar el arte equivale a controlar la narrativa social. Esto no es una coincidencia. El arte, por su capacidad emocional y simbólica, tiene el poder de penetrar las mentes de una manera que la política o la economía no pueden. Al encargarse de financiar y promover cierto tipo de obras, las élites han logrado perpetuar sus valores y visiones del mundo, mientras sofocan perspectivas alternativas. Durante el Renacimiento, las élites eclesiásticas y los nobles financiaron a artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Aunque estas obras celebraban la belleza y la creatividad humanas, también estaban cargadas de mensajes que reforzaban el poder de la Iglesia y las estructuras jerárquicas de la época. La Capilla Sixtina, por ejemplo, es tanto una obra maestra como una herramienta para glorificar la autoridad divina de la Iglesia católica. En el siglo XVII, las monarquías absolutas utilizaron el arte barroco para consolidar su poder. Los grandes palacios como Versalles y las elaboradas composiciones musicales reflejaban la riqueza y el control de los monarcas, generando una imagen de invencibilidad y autoridad que mantenía a las masas subyugadas. Los artistas trabajaban al amparo del mecenazgo, produciendo obras que exaltaban a sus benefactores y consolidaban sus narrativas de poder. Con la llegada del capitalismo y la industrialización, el arte dejó de depender exclusivamente del mecenazgo aristocrático y comenzó a ser moldeado por las fuerzas del mercado. Sin embargo, esto no significó una verdadera liberación del arte, sino su transición a otro tipo de control. En el siglo XX, las discográficas y las grandes corporaciones entendieron que la música no solo podía ser un negocio lucrativo, sino también una forma de influir en las masas. Artistas que desafiaban las normas o promovían ideas disruptivas eran rápidamente apartados o absorbidos por el sistema para neutralizarlos. Las canciones que llegaban a las masas estaban cuidadosamente seleccionadas para ser aceptables dentro de los valores dominantes. En la actualidad, los algoritmos de plataformas como Spotify, YouTube o TikTok actúan como nuevas formas de control, promoviendo contenidos que encajan con las agendas culturales o políticas predominantes. El arte independiente o alternativo, aunque más accesible que nunca, sigue enfrentando enormes barreras para competir con estos gigantes. Una de las estrategias más efectivas del poder ha sido disfrazar la instrumentalización del arte como una expresión de libertad o progreso. La promoción de ciertos valores liberales en el arte moderno no siempre es el resultado de un genuino avance social, sino a menudo de una forma de dirigir el pensamiento colectivo hacia metas específicas. Aunque las industrias culturales promueven la inclusión y la diversidad en sus productos, muchas veces estas iniciativas son superficiales y están diseñadas para desviar la atención de las verdaderas estructuras de poder. Se crean artistas rebeldes supuestamente o progresistas como figuras controladas, cuya disidencia es permitida solo en la medida en que no cuestionen los fundamentos del sistema. La narrativa del artista como individuo libre y creativo a menudo oculta cómo estos artistas están en realidad limitados por las expectativas del mercado y las tendencias sociales. Este supuesto individualismo suele reforzar el aislamiento y la desconexión colectiva, lo que dificulta las movilizaciones sociales efectivas. Es innegable que el sistema promueve cierto tipo de artistas, mientras que excluye a otros. Esto no es accidental, sino el resultado de un diseño deliberado para favorecer los valores, comportamientos y estéticas que sirven a los intereses del poder. Hoy en día muchos artistas populares son promovidos no por su talento o su profundidad, sino por la capacidad que tienen para distraer y entretener sin desafiar al sistema. La imagen del artista desaliñado, artificioso o superficial refuerza la idea de que el arte es trivial y desprovisto de contenido significativo. La glorificación de comportamientos autodestructivos o inmorales en la música y el cine actual no es casual. Al promover estos modelos, se refuerza una cultura de apatía, nihilismo y consumo desenfrenado que beneficia al sistema económico y político. Es innegable que el arte, como cualquier otro ámbito humano de impacto colectivo, está condicionado por quienes tienen los recursos para amplificar ciertas voces y silenciar otras. La música, el cine, la literatura, incluso las artes visuales siempre han estado al servicio de un poder, religioso, político, económico o social.
Desde los himnos nacionales hasta las canciones comerciales, el arte ha sido una herramienta efectiva para consolidar ideologías y valores dominantes. Las estrellas del pop, los grandes blockbusters del cine y las tendencias virales en redes sociales son cuidadosamente diseñadas y promovidas para maximizar el beneficio económico mientras refuerzan los valores que convienen al status quo. Incluso los movimientos contraculturales como el punk, el hip hop o el grunge, que surgieron como respuesta a sistemas opresivos, fueron absorbidos, diluidos y comercializados por las mismas estructuras que inicialmente combatían. Los artistas que alcanzan la inmortalidad cultural suelen ser aquellos cuyas obras, de una manera u otra, se alinean con las narrativas dominantes. A menudo, las voces verdaderamente disruptivas son marginadas o condenadas al olvido. El arte no es solo un producto, es una manifestación cultural que enriquece a la sociedad. Piezas icónicas como la Capilla Sixtina, obras de Shakespeare o sinfonías de Beethoven fueron posibles gracias a mecenas o subvenciones. Estas obras no solo beneficiaron a quienes las financiaron, sino que trascendieron generaciones, convirtiéndose en patrimonio universal. Mucha gente cree que si un proyecto artístico tiene realmente valor, debería ser capaz de encontrar su público y financiarse sin ayudas. Si no interesa lo suficiente, ¿por qué el Estado y los impuestos deberían costearlo? Este argumento defiende una visión de mercado en la que solo sobreviven los artistas viables. En algunos casos, las ayudas artísticas se convierten en un chiringuito, donde los fondos benefician a círculos cerrados, favoreciendo proyectos de escaso valor cultural o de dudosa relevancia social. Esto genera desconfianza hacia el sistema de subvenciones. No todos disfrutan del arte contemporáneo, de ciertas películas experimentales o de exposiciones vanguardistas. Quienes no consumen arte suelen sentir que no deberían financiar algo que no les interesa ni les beneficia directamente. Las subvenciones pueden volverse una herramienta política. Gobiernos o partidos podrían apoyar proyectos que refuercen sus narrativas ideológicas, comprometiendo la independencia del arte. Una crítica recurrente es que parte del arte subvencionado solo beneficia a pequeñas élites culturales y no conecta con el público en general. Esto refuerza la percepción de que el arte está desconectado de las necesidades reales de la población. En muchos casos, los subsidios al arte pueden percibirse de manera negativa si lo que se promueve no conecta con el público en general o si parece alejado de sus intereses y realidades. El arte y la cultura se han distanciado de las personas comunes, convirtiéndose en algo elitista o incluso en un vehículo para ciertas ideologías que no resuenan con todos. Esta desconexión genera una serie de tensiones entre el arte institucionalizado o subvencionado y el público. Cuando los subsidios o las ayudas públicas se destinan a proyectos artísticos que no tienen un vínculo directo con la realidad de las personas, hay una percepción de que el arte se convierte en un espacio reservado solo para ciertos grupos o élites. Es fácil que el público se sienta alienado cuando lo que ve no refleja sus propios intereses, vivencias o problemas. Este arte muchas veces se presenta con un tono condescendiente o moralizador, como si el artista estuviera en una posición de superioridad cultural, dispuesto a enseñarle a la sociedad lo que está bien y lo que está mal. El mensaje es: tú no entiendes esto, pero yo, que soy un artista, sí lo hago. Déjame enseñarte el camino. En ocasiones, las subvenciones al arte se convierten en un medio para propagar ideologías dominantes, ya sean políticas, sociales o culturales. Muchos artistas, especialmente los que tienen acceso a estas ayudas, no solo producen arte para reflexionar sobre la realidad, sino que utilizan su plataforma para imponer puntos de vista específicos que a menudo no son bien recibidos por la mayoría. Esta instrumentalización del arte para promover visiones particulares de la sociedad o la política puede causar una alienación aún mayor en el público. El arte, en lugar de ser un espacio para la libre expresión y el intercambio de ideas, se convierte en una herramienta de propaganda. La gente se siente como si el arte estuviera utilizando su dinero para inculcarles ideologías que no desean ni entienden. Así, en lugar de acercar a las personas, el arte subvencionado termina siendo visto como una forma de adoctrinamiento o manipulación. A menudo este tipo de arte subvencionado se percibe como algo elitista, desconectado de la realidad cotidiana de las personas.
Mientras los problemas cotidianos de la mayoría de la sociedad, como la economía, el trabajo, la familia, siguen sin una representación cultural amplia, algunos artistas parecen más preocupados por crear arte transgresor, entre comillas, revolucionario o rompedor, que resuene con una élite urbana, pero ajeno a las preocupaciones reales de la mayoría. Los artistas que se presentan como revolucionarios a menudo parecen adoptar posturas superficiales o de moda. Venden una imagen de ser más progresistas o más avanzados, a veces sin un fondo sólido detrás de sus discursos, lo que puede resultar poco creíble o incluso arrogante. La desconexión entre este arte y las personas de a pie se amplifica cuando se presentan como modelos a seguir, que te enseñarán cómo pensar, vestir o vivir. En estos casos, el arte deja de ser un reflejo de la vida humana y se convierte en un ejercicio de autoexpresión para unos pocos, que se ven como los portavoces de una cultura que no tiene cabida en la vida cotidiana de muchos. Por otro lado, el arte subvencionado, que se aleja de las preocupaciones sociales, también puede dar la impresión de ser vacío, superficial, desprovisto de significado real. Algunas formas de arte parecen estar más interesadas en la forma que en el fondo, en la estética o el escándalo antes que en tocar una fibra emocional profunda o de aportar algo significativo a la sociedad. Si los artistas están más preocupados por la apariencia y por proyectar una imagen de diferencia que por conectar con el público, el arte pierde su propósito de servir como un espejo de la humanidad. En lugar de provocar reflexión y emoción, se convierte en un espacio de ostentación de lo raro y de lo exclusivo, lo cual puede alienar a aquellos que buscan algo más genuino o auténtico. El arte que se ve impulsado por el sistema de subvenciones a veces carece de autenticidad. En lugar de ser una expresión genuina de un creador, se convierte en un producto diseñado para satisfacer las expectativas de ciertos comités, instituciones o audiencias de élite. Esto lleva a una falta de sinceridad, donde lo que se produce no es necesariamente lo que el artista quiere decir o expresar, sino lo que se espera que diga, para poder recibir el apoyo financiero necesario. Esta falta de autenticidad puede ser vista como un acto de traición hacia la audiencia. El público empieza a desconfiar, no solo de las instituciones que financian estos proyectos, sino también de los propios artistas que aceptan ser parte de este sistema, alimentando la percepción de que están más interesados en el dinero y en la fama que en el arte mismo. El arte y la cultura deben ser accesibles, auténticos y relevantes para la sociedad en su conjunto, no solo para una élite privilegiada o para aquellos que se sienten por encima de las preocupaciones cotidianas. Si bien las subvenciones pueden ser una herramienta valiosa para fomentar la creatividad y la diversidad, es esencial que se utilicen de manera que no favorezcan intereses políticos o comerciales y que se enfoquen en proyectos que reflejen de manera honesta y enriquecedora las diversas realidades de las personas. Cuando el arte se convierte en un ejercicio de autoafirmación de unos pocos, distorsionado por ideologías o modas pasajeras, se pierde el propósito fundamental de la expresión artística: conectar con la humanidad en su totalidad y no solo con una parte de ella. Es importante que los artistas se mantengan fieles a sus raíces y a la genuina necesidad de expresión, sin perder de vista las realidades de aquellos a quienes se supone que su arte debe llegar. Solo así el arte podrá seguir siendo una herramienta de transformación y enriquecimiento para la sociedad. Es cierto que el arte grande, el que queda en la historia y define generaciones, será siempre moldeado y controlado por las élites. Sin embargo, el arte no es solo lo que queda en los libros de historia o en los museos, también es lo que se canta en una cocina, lo que se dibuja en una libreta, lo que se comparte en un pequeño concierto en un bar de barrio. Tal vez nunca podamos escapar completamente del dominio de las élites sobre el arte, pero eso no significa que no podamos encontrar belleza y significado en los espacios que aún nos pertenecen. Porque aunque el control sea omnipresente, el arte también es resiliente y su capacidad para conmover, inspirar y desafiar trasciende incluso las barreras más implacables. Al final, quizás la lucha no sea por cambiar el mundo, sino por preservar esos pequeños momentos de libertad creativa que, aunque efímeros, nos recuerdan que aún somos humanos y que aún podemos sentir y soñar, aunque sea en los márgenes del gran teatro del poder.